Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Seguimos adelante en este viaje por el libro de los Hechos, que ha sido enseñado por nuestro hermano Juan Aros semana a semana, y damos gracias al Señor por este tiempo. Ha sido muy motivante ver la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, y el día de hoy seguimos con esta nueva etapa en la sección del capítulo 13, 14, por ahí vamos a andar. Juan nos va a interiorizar muy bien, así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. ¿Cómo estás, Juan? Bendiciones. Bien, gracias al Señor. Aquí estamos ya instalados para continuar con la historia de la iglesia primitiva, así que esperando en el Señor que su gracia y su sabiduría sea con nosotros en este día. Amén, amén. Vamos a orar para que el Señor guíe a Juan y nos ayude a todos nosotros también a entender muy bien esta maravillosa narrativa, que no solamente es para interiorizarnos de la historia, eso habla de la grandeza de Dios y eso tiene que ver con nuestro cristianismo hoy, así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, Señor, que está en tus hijos, e ilumina tu palabra para poder ver tu grandeza, Señor. Te rogamos en este día, Dios, que tú puedas bendecirnos a través de nuestro hermano Juan, Señor, que va a enseñar. Usa su vida, llénalo de tu gracia, con tu poder, tú de nuevo, Señor, y que esto sea poderoso para bendecir nuestro corazón y nuestro cristianismo el día de hoy. Gracias porque tú siempre nos hablas, Señor, y queremos ser oidores, Señor, atentos, pero también hacedores de tu palabra. Gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, el día de hoy partimos con el primer viaje misionero de Pablo o Saulo de Tarso, al principio y ya después sigue con Pablo el apóstol. Bueno, nosotros nos quedamos la semana anterior en el capítulo 12, verso 25, que dice así: y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Ellos emprenden un viaje de regreso hacia Antioquía de 500 kilómetros. Es para recordar esto, para recordar un poquito lo anterior. Pablo y Bernabé habían ido a Jerusalén llevando la ofrenda de Antioquía, recuerden, para calmar la hambruna, y ahora llevan de regreso con ellos a Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, y lo llevan simplemente como un ayudante, como un pequeño discípulo, y lo llevan a Antioquía. Avancemos entonces. Ahora vamos a leer el verso 1 del capítulo 13. La iglesia de Antioquía se había formado, seguía desarrollándose, y en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eso es lo que dice el verso 1 del capítulo 13. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora nosotros nos encontramos con la primera definición de la formación de una iglesia en este tiempo. Dice que está conformada o formada por profetas y por maestros. Ahora, tenemos que ver aquí cuál es la diferencia entre los profetas y maestros. Bueno, ahí en la lámina ustedes pueden ver en un pequeño bosquejo, podríamos decirlo. Los profetas eran los que hablaban en el nombre del Señor. El mensaje de los profetas era un mensaje de exhortación, un mensaje de edificación, era un mensaje de consolación. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3, Nos dice, en donde el apóstol Pablo nos explica cuál es el ministerio de la profecía en el Nuevo Testamento. Es, entonces, edificación, consolación, exhortación. Era un mensaje de Dios específico para las circunstancias que estaban atravesando el pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los maestros? Eran los que enseñaban la palabra de Dios, pero de manera sistemática, los que enseñaban la doctrina y la historia de la vida de Jesús. De la forma que el profeta, entonces de tal forma el profeta tenía que ver con
más con el mensaje de parte de Dios para un momento específico, para una situación específica, y el maestro era el que enseñaba el mensaje de Dios eterno, o sea, de fructificación, de edificación para el cuerpo de Cristo. Háganse. Entonces, dice la Escritura, habían profetas y maestros. Entre esos profetas estaba Bernabé, que era un chipriota, ahí está la definición en cada uno en las láminas, perdón, un ex levita. Estaba Simón, llamado Níger. Los estudiosos dicen que este Níger tiene que ver con su raza negra, por eso se le llamaba así. Ese es el significado de la palabra. Luego está Lucio, que era de Cirene, donde se manifiesta su origen geográfico natural del norte de África, y luego Manaén, una persona que se había criado con Herodes, por lo tanto, una persona de influencia, de la nobleza, una persona con recursos, de un grupo social alto. Y luego tenemos a Saulo, que era natural de Tarso, un tarsita, y un ex fariseo. Entonces, ¿por qué es importante poder ver esto en detalles? Porque podemos ver la iglesia de Antioquía como una iglesia diversa, de diferentes tipos de personas, de diferentes razas, de origen geográfico, de un grupo social distinto, y lo que Lucas intenta mostrarnos es justamente esto, es la diversidad dentro de la iglesia. ¿Avancemos? Ahora en los versos 2 y 3 de Hechos, del capítulo 13 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar y de haber puesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, algunos estudiosos hablan aquí de dos reuniones distintas. Una de encomienda de Bernabé y la otra ya de soltarlos, que lo vamos a ver en un momento más. La primera reunión era un servicio de adoración al Señor conectado con un periodo de ayuno. Dice el principio del verso 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Ahí es súper específico. La palabra ministrar es la palabra leiturgos o liturgia, de donde viene nuestra palabra liturgia. Habla del servicio religioso. Entonces cuando dice ministraban al Señor, es que estaban adorando al Señor. Un servicio de adoración a Dios, conectado con un periodo de ayuno, con un periodo de entrega, de consagración delante de Dios. Y en este servicio de adoración es donde el Espíritu Santo les dice o les ordena, separadme a Bernabé y a Saulo para esta obra especial. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que esto es absoluta prerrogativa del Espíritu, separar a algunos líderes de la iglesia para sus propios propósitos o para los propósitos de Dios y para una misión que Él dirigiría de principio a fin. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hasta este momento, cómo el Espíritu Santo ha ido guiando, cómo Él ha ido dirigiendo a su iglesia y a estos hombres de Dios. Avancemos. El verso 3 dice, entonces, esta tiene que ver con la segunda reunión. El Espíritu Santo había hablado en esta primera reunión. Ahora, dice, no sabemos cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda reunión. Debemos recordar siempre que Lucas no nos da todos los detalles. Lo cierto es que nos encontramos con un tiempo adicional de búsqueda del Señor, consagración y disciplina personal. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los despidieron, los enviaron. Hay una investidura de autoridad a través de la imposición de manos. La imposición de manos, debemos recordarlo esto, y lo hemos hablado en otras lecciones también, tiene que ver con la identificación, con esta delegación de autoridad, con este reconocimiento de que el Señor estaba enviando. Y era también una señal de compañerismo, o sea, diciéndoles, nosotros nos identificamos con lo que ustedes están haciendo, con su llamado, con lo que Dios lo está enviando a hacer. Vayan, nosotros estaremos ahí respaldando esta obra del Señor. Ahora, de manera interesante, la palabra que se traduce aquí como enviaron es literalmente la palabra soltar. Si lo leemos literalmente dice, y después de haberles impuesto las manos sobre ellos, los soltaron. Ahora, ¿cuál es la idea de soltar?
es como dando a notar que fueron dejados en libertad. ¿Para qué? Para que puedan obedecer a la voz del Espíritu Santo sin mayores restricciones. O sea, fueron soltados a la obra que el Espíritu Santo tenía para ellos. Y eso es creo que es relevante e importante. ¿Por qué razón? Porque esto implica una libertad en el Señor para cumplir en obediencia la orden que el Espíritu Santo le estaba dando, no solamente a ellos, como a Saulo y a Bernabé, sino a la iglesia, para respaldar por medio de su Espíritu Santo a estos hombres que estaban partiendo a la obra misionera. Amén. Y es bien interesante esto, ¿no? Como tú lo planteas, que, claro, cuando uno está en un grupo de una iglesia, ahí siempre hay estructura, ¿no? Hay gobierno, hay pastores, hay líderes, entonces se están sujetando unos a otros. Pero cuando son enviados o soltados, como tú dices, ya no está la estructura, sino que ellos tienen que ser guiados plenamente por la voz del Espíritu Santo, por Dios mismo. Así es. Justamente por eso quise recalcarlo en este punto, porque creo que es súper, súper importante. En el verso 5, en la última parte, dice que tenían también a Juan como ayudante, Juan Marcos. Fue nombrado ayudante de la primera expedición. El primer viaje misionero en donde ellos fueron enviados no por la iglesia de Jerusalén, sino por la iglesia de Antioquía. ¿Avancemos? Ahora nos encontramos entonces con la primera zona de viaje. Aquí nosotros tenemos a Antioquía. Esta es la zona que ellos cubrieron, ahí lo pueden ver ustedes en el mapa, una zona bastante, bastante limitada. Vamos a verlo en el mapa para que nos podamos ubicar. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que salieron de acá de Antioquía y después recorrieron hasta la isla abajo, hasta Salamina, Pafos, y después subieron a Pergue, y después las otras partes que tenían que recorrer, que los vamos a ir viendo más adelante. Entonces, Antioquía está aquí en Turquía, pero tenemos muy cerca a Siria. Tenemos a Chipre, el primer viaje misionero ocupa lo que ahora sería Chipre y unas pequeñas localidades dentro de Turquía, que sería la moderna Turquía en este tiempo. Avancemos. ¿A dónde parten ellos? Inmediatamente ellos salen de Antioquía, bajan al puerto de Seleucia, que ahí se ven las flechitas, ¿cierto? De ahí viajan hasta Salamina y de ahí bajan cruzando toda la isla predicando la palabra hasta la ciudad principal. En ese momento de la isla Chipre, que era Pafos, en donde estaban las autoridades romanas. Esta es la primera etapa del primer viaje misionero. Avancemos. Seleucia, ahí está también un poquito más detallado, era el puerto de Antioquía, un puerto moderno, en esa época con construcciones romanas. Avancemos a la otra, mira, para que ustedes se puedan dar cuenta, más o menos, eso es Seleucia o el puerto de Antioquía. Es un puerto, había muchas construcciones, había mucho movimiento en esta ciudad. Bueno, Dios los envía a este lugar justamente. Y luego aquí tenemos la bella isla de Chipre, que los apóstoles o los enviados, Saulo y Bernabé, con su oyente Juan Marcos, cruzaron completamente. Miren, aquí si ustedes pueden ver la lámina ahí, en el centro está Chipre, más abajo está ya puntualizado en el mapa, y aquí tenemos algunas imágenes de Chipre. Hermoso. Hermano, con estas imágenes dan ganas de ser misionero de inmediato, aparecen las ganas de misionar. Es importante contextualizar, ¿no? Sí, claro. Pero que sí. esto es Chipre en este tiempo, ¿ya? Sí. Si nosotros vemos Chipre un poco en los tiempos de Palestina, cuando partió la obra misionera, es muy distinta. Pero sin embargo, este lugar yo creo que lo que ha llegado a ser, y lo que entendemos también un poquito de la historia, que han sido prosperadas también justamente por el Evangelio. Así que es muy bueno también poder verlo en este tiempo, la realidad de Chipre. Avancemos. Ahora, ¿por qué razón se escoge Chipre en primer lugar? No lo sabemos efectivamente, pero lo que sí sabemos es que Bernabé pongan atención, era chipriota. Por lo tanto, era un buen motivo para empezar a evangelizar por la isla que Bernabé conocía muy bien. Ahora, ¿qué se nos cuenta en la historia? Dice el verso 5 que ellos llegaron a Salamina y proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Interesantemente habla de que en Salamina había más de una sinagoga y que luego se recorre toda la isla predicando alrededor de 170 kilómetros. Ahí está especificado en la Alameda. A partir del verso 6 hasta el verso 12 se nos habla del encuentro con
la máxima autoridad romana, el procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo tenía un consejero espiritual, por llamarlo así, un asesor místico. Este era un hombre llamado Bar Jesús, el hijo de Jesús, si lo queremos traducir de esta manera. Este hombre era un mago, o sea, que con sus artes mágicas y adivinatorias tenía enredado a Sergio Paulo. Intentó confundir al procónsul, causando el enojo de Saulo, que en el verso 9, él le dice de esta forma: entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo, le dice. ¿Por qué le dice hijo del diablo? Eso yo creo que es interesante poder dilucidar un poco, porque Bar Jesús significa hijo de Jesús. Y es muy probable, dicen, que este nombre confundía seguramente, estaba tratando de ponerse en el mismo plano o en el mismo nivel que Jesús. Y estaba confundiendo las cosas. Por eso, Saulo o Pablo le dice de esta forma, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego, no verás el sol por algún tiempo. Entonces, el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es interesante este punto, es interesante que él queda maravillado ¿de qué? De la doctrina. O sea, no queda maravillado del milagro o de lo que acaba de pasar, porque él quedó ciego este hombre, o del suceso, sino de la doctrina que se enseñaba, que tenía tal poder aún sobre su asesor espiritual, que era un engañador. Interesante punto acá. Amén. Así es. Avancemos. En el capítulo 13, verso 9, dice entonces: Saulo, llamado también Pablo, ahora, que se llama Pablo, aquí no hay un gran cambio como cuando sucede con Pedro, ya que Pedro tenía una identificación, ¿cierto? Quizás la mejor explicación sea esta, y así lo dicen algunos estudiosos. Pablo o Paulos es un nombre romano que fonéticamente se acerca al Saulo hebreo. El nuevo nombre es la identificación con el mundo gentil. Definitivamente Saulo se estaba identificando con un mundo gentil. Nosotros lo podemos ver a través de los sucesos que se están dando. Pero más que eso es porque su nombre hebreo sonaba a Saulus, en griego, con el que se referían a alguien flojo o insensible. O peor aún, alguien que caminaba de una manera sexualmente sugestiva como una prostituta. Me llamó la atención cuando estudié esto. O sea, era mejor llamar Paulus que Saulus, porque el nombre Saulo se usaba para alguien flojo o para alguien que caminaba indecentemente. Entonces de allí viene este nombre. No hay ninguna idea mística, una aparición de Dios, o es que tú te llamas Saulo y ahora te vas a llamar Pablo, sino que más bien parece que era de un corte meramente práctico. Interesante, ¿no? Yo nunca lo había... yo tenía otra idea con respecto al cambio de nombre. Lo que pasa es que eso apunta justamente al hecho de que hay cosas que Dios determina en su soberanía unilateralmente que van a ser significativas en alguna época puntual dentro del plan de redención, como varios nombres que hemos visto cambiar en la historia, ¿no? Como el caso de Pedro, que fue directamente por Cristo. Recordamos a Abraham, que es tan conocido. Jacobo pero también fue un engañador, Dios le cambió nombre. Así es. Pero eso nos abre un espacio a esto que alguna vez conversamos justamente en una de estas enseñanzas, que por supuesto nosotros dependemos del Espíritu Santo, más Dios también nos ha dado sabiduría, inteligencia para hacer las cosas de manera lógica, productiva, que no vayan en contra de la palabra, pero que tengan una conciencia práctica y real. Si vamos a, por ejemplo, a expandir el Evangelio, Pablo fue a las ciudades grandes porque eran centros que iban a permitir la estrategia de multiplicación de iglesias. Entonces, la inteligencia y la sabiduría Dios también la da. Nosotros dependemos del Espíritu Santo, pero lo lógico y práctico era, en este caso, cambiar el nombre para que no se malentendiera. Justamente. Y yo creo que es súper importante también y relevante poder notarlo acá, porque justamente él iba a ser el apóstol a los gentiles. Entonces, esta interpretación podía generar cierto conflicto.
Ahora, de Pafos salen del puerto y salen de la isla de Chipre, viajan 240 kilómetros y se dirigen hacia Pergue. Dice el verso 13, capítulo 13, verso 13, capítulo 13, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Y aquí sucede un acontecimiento triste, dice, en la segunda parte del verso 13, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede o qué sucedió? Que este equipo misionero original estaba formado por Bernabé, su sobrino Juan Marcos y Pablo tienen un quiebre en este momento. La razón de ese quiebre no se conoce. Lo que sí sabemos es que cuando Bernabé intenta nuevamente llevar a Juan Marcos para un siguiente viaje misionero, Pablo se opone rotundamente. Hubo un gran desacuerdo, dice, entre ellos, porque Pablo en este momento consideraba a Juan Marcos como un desertor, como alguien que había abandonado la obra, como alguien que había huido del llamado de Dios. Y eso hizo que Bernabé tomara a Juan Marcos, que era su sobrino, y en un siguiente viaje misionero, y que Pablo tomara a Silas, y se separaran para siempre. Entonces Lucas no nos da la razón de esta ruptura, no nos dice qué pasó, porque no hay detalles. No lo sabemos, lo único que se nos muestra aquí en este relato o en esta narrativa es nuestra debilidad humana, nuestra inconsistencia, nuestra naturaleza en definitiva, nuestra fácil ruptura, capacidad de rompernos o de dividirnos. Creo que esta primera ruptura es la primera ruptura misionera, es la primera de muchas que han sucedido en la historia. Pero lo que también se nos muestra es la soberanía de Dios, porque el Señor sigue gobernando su plan. Y este Juan Marcos se convertiría luego en el evangelista Marcos, y un hombre que al final del ministerio de Pablo aún lo reconocería como un siervo útil. Pero eso no quita el hecho de que en algún momento ellos rompieron esta empresa, podríamos decirlo de esta forma, que estaba organizando y simplemente sucediera algo doloroso. Porque Juan, apartándose de ellos, no regresa ni siquiera a Antioquía, sino que él regresa a Jerusalén. Avancemos a la próxima. Entonces, esto es lo que sucede en Pergue. No se nos dice qué es lo que pasa allí, simplemente despiden a Juan Marcos, y el verso 14 dice, más ellos saliendo de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día del reposo entraron a la sinagoga y se sentaron, después de la lectura de la ley, los profetas y los principales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hable. Avancemos. Nosotros nos encontramos aquí con un largo mensaje del apóstol Pablo. El primer mensaje misionero en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pero lo que encontramos en primer lugar es esta visita respetuosa a la sinagoga local. Pablo no entra diciendo yo tengo algo que decir, sino que él se sujeta al ritual de la sinagoga. Se realiza la lectura de la ley, los profetas y luego los oficiales de la sinagoga le mandan a decir, hermano, si tú tienes algo que decir, dilo en este momento. Nuevamente esto tiene que ver con la característica de un testigo que se sujeta y que intenta con su testimonio dar lo mejor para que luego sea escuchado. Lo que hace Pablo es básicamente conectar, y aquí nosotros lo podemos ver, está súper concentrado y resumido, es básicamente conectar el Evangelio con la historia de Israel y la dirección soberana de Dios sobre su pueblo. Si miramos algunas palabras, y cuando yo leía esto, yo no sé, pastor, si a ti te pasa lo mismo, recordar el primer sermón de Pedro, que hace como lo mismo, también hace una conexión desde Abraham hacia abajo, hasta Cristo. Y aquí es algo muy similar. Dice, si miramos algunas palabras clave, el verso 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. O sea, es Dios el que elige. Es el verso 17. El verso 18 dice, por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Quién soporta a quién? Dios soportó al pueblo. Luego dice, verso 19, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. El verso 20 dice, y después de esto les dio jueces. ¿Quién lo hizo? Dios. Verso 21, entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. Verso 22, después de quitarlo, le levantó por rey a David. ¿Quién lo levantó?
Nuevamente, Dios lo levantó. En el verso 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, ha dado a Israel un Salvador, a Jesús. ¿Quién lo hizo entonces? Dios lo hizo. Jesús no aparece, esto es lo que es interesante e importante. Dios no aparece de repente en la historia, sino que hay una conexión histórica desde Abraham hacia abajo. Hay una conexión del Evangelio con toda la historia de Israel y la dirección soberana de Dios sobre su pueblo. Algo interesante es que el verso 24-25 él da por sentado que los antioqueños de Pisidia, un lugar tan lejano, conocían de Juan el Bautista, porque él habla de Juan el Bautista como, y Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento y dio por hecho que los judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia conocían a este Juan el Bautista. Luego da un testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo, hablando de los testigos, dice el verso 31, donde nuevamente el testimonio es fundamental. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y el verso 32 dice así: y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios las ha cumplido en nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Avancemos a la próxima. Por último, hay un llamado particular al arrepentimiento. Ese es el primer discurso, que es muy parecido a los otros discursos que nosotros ya conocemos. Básicamente, ¿qué sucede de aquí en adelante? Lo que sucede es que nosotros vemos que Pablo y Bernabé predican por 3 días de reposo consecutivos. La gente empezó a pedir más. El verso 42 dice: al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran más de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se reunió mucha gente para oír la palabra del Señor. Pero inmediatamente surge nuevamente, ¿qué cosa? La oposición. Lucas lo explica de una manera muy resumida. Dice que cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Luego hay un periodo de consagración y dirección hacia el mundo gentil, que es importante notar al final del verso 46. Dice así, que los judíos estaban rechazando lo que el Señor les estaba ofreciendo. Y aquí nosotros nos volvemos a los gentiles, dijeron. Y los gentiles se llenan de felicidad. En el verso 48 nos da un pequeño sumario de crecimiento. Y oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y esto lo subrayé. Y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Qué interesante, ¿no? Cómo podemos ver la soberanía de Dios en acción en todo este proceso. Amén. Pero lo interesante es que aquí, aunque Lucas está buscando un cambio de estrategia, la dirección hacia el mundo gentil en el sumario de crecimiento, nos dice que este cambio de estrategia produjo un gran número de creyentes. No, simplemente lo que está diciendo es que este Dios soberano ordenó a estas personas para vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿Quién sigue teniendo el control? Dios. Nuestro Dios. Nuestro Señor. Amén. Tiene el control. No es una estrategia nueva, no es una metodología diferente, no es que Pablo tuvo una iluminación del cielo, no, es la voluntad de Dios. Y eso se siguió dando, bueno, aquí de hecho lo dice en el verso 49, la palabra del Señor se difundía por toda la región y eso generó una mayor oposición. Dice que mujeres piadosas y distinguidas, hombres prominentes provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, que terminó con la expulsión. Ellos tuvieron que salir de la región. Pero en el verso 51 dice que sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a otra ciudad. Sin embargo, los discípulos
que quedaron, en el verso 52 dice, estaban, dice, continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Un sumario de bendición, oposición, consagración y crecimiento. Lo que nosotros podemos ver allí es el proceso de desarrollo en la iglesia. Siempre reconociendo que el Señor bendice. La bendición genera oposición. La oposición busca que los cristianos se consagren. La consagración trae consigo un mayor crecimiento. El crecimiento vuelve a traer oposición, pero nuevamente la bendición se manifiesta. Ese es el ritmo de la iglesia, a pesar de todo lo que está sucediendo. Eso es lo que nosotros vamos viendo. Y si nosotros vemos los sumarios anteriores, es justamente lo que está pasando. Había oposición, la palabra se seguía enseñando, las personas seguían creyendo y seguía aumentando el número. Eso es lo que nosotros vemos constantemente en la iglesia primitiva. Avancemos al próximo. Capítulo 14. Ya estamos terminando, ¿ves? Si no era tanto, pero se veía mucho en un momento. Así que ellos tienen que salir de Antioquía. Producto de que fueron expulsados, ya empiezan a bajar de nuevo hacia la costa, para regresar en un viaje de 160 kilómetros. Ellos llegan a Iconio, que ahora se le conoce con el nombre de Konya, en Turquía, una ciudad musulmana en el día de hoy. Miren, importante. En Iconio, avancemos a la próxima, no encontramos gran información. Mira, aquí está Iconio, hermosa ciudad. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con estos periodos, predicación en la sinagoga de Iconio, que trae consigo una bendición con gran cosecha, muchos creen, sin embargo, vuelve a generarse gran oposición. Dice así, los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos, dice el verso 2. Pero la oposición nuevamente genera consagración, valentía, confirmación, porque dice el verso 3, con todo se detuvieron allí mucho tiempo. Nuevamente, ¿cuánto? No se sabe, pero había oposición. Pero ellos se consagraron al Señor y se detuvieron allí por mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales, prodigios por medio de sus manos. A pesar de esta consagración, que trajo más bendición, nuevamente generó oposición y que terminó con la partida de los discípulos. ¿Por qué? Porque intentaron atentar contra su vida. Y eso trajo como consecuencia que ellos salgan de esta localidad de Iconio. Vamos a leer del verso 4 al verso 7. Pero la multitud de la ciudad estaba dividida, dice. Y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, difícil palabra, Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio de Dios. Avancemos la última, creo, ¿o no? ¿Sí? Vamos a terminar entonces esta larga sección en el capítulo 14, verso 4. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Sucede otro cambio importante en la nomenclatura, en lo que Pablo va anunciando. Dice, pero la multitud de la ciudad estaba dividida y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea, a partir de este momento, Lucas los empieza a llamar apóstoles. Ahora Lucas utiliza por primera vez este título para Bernabé y Pablo, señalando su lugar como mensajeros, como misioneros enviados por el Señor, y no como parte de los 12 de Jerusalén. Sin embargo, se usa el nombre apóstoles en el verso 3, en el verso 4 y en el verso 6. Dice, los apóstoles se dieron cuenta de ello, o sea, como enviados de parte del Señor. Y hasta aquí vamos a llegar. La aventura de este primer viaje misionero continuará la próxima semana. Pero lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Lo tratamos de resumir bastante, porque aquí hay harto que podríamos haber conversado. Pero lo importante también es darnos cuenta de este proceso, cómo Dios sigue guiando a su iglesia, cómo Dios sigue
dirigiendo a estos hombres de Dios que Él apartó con un llamado específico y puntual para este tiempo. Así que damos gracias al Señor por su gracia, por su soberanía, por su dirección, por medio de su Espíritu, porque en este tiempo sigue dirigiendo a su iglesia, nos sigue dirigiendo a nosotros como sus hijos. Tenemos que estar atentos, dispuestos, con un corazón dispuesto para obedecer su voluntad, su palabra. Amén, amén. Tenemos un Dios grande, grande, que conduce toda la historia, así que damos gracias al Señor por esta enseñanza, muy animante ver todos estos detalles, ¿no? De la historia, las personas, los momentos, los tiempos. Fíjense, Juan está relatando un periodo de tiempo no tan corto, no son semanas, son meses y años incluso. Así y lo es. tremendo es cómo nosotros a veces hoy día estamos en un problema, sumidos en una dificultad, y de repente pareciera que el mundo se nos acaba encima, pero no, Dios está conduciendo la historia y a lo mejor la próxima semana eso se resolvió y seguimos adelante, Dios con nosotros, y aunque nos tocara incluso partir de este mundo, nuestro Dios soberano nos ha elegido para salvación y damos gracias al Señor por esa gran misericordia. Así es. Y muchas gracias, Juan, por esta enseñanza. Amén, pastor. Bueno, amigos, hermanos, gracias por estar con nosotros en este programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y esperamos verles a ustedes también conectados la próxima semana con una nueva etapa del Libro de los Hechos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.